Bienvenidos a una nueva entrega de 30 minutos con Ananda. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Me encantaría presentaros a Juan Verde. Juan Verde es un reconocido estratega internacional que ha trabajado a nivel político con las grandes personalidades del mundo político, como el expresidente Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, John Kerry, Ted Kennedy. También ha sido asesor de grandes compañías de gran prestigio como Google, Cisco o Banco Santander en Estados Unidos. Vamos a hablar con él de la situación política en España y en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Juan, por estar hoy aquí con nosotros. Un verdadero placer, Ananda. Encantado de saludaros. Donald Trump ha dicho en su cuenta de Twitter que su administración ha hecho más que nadie por la comunidad negra desde Abraham Lincoln. ¿Qué opinión te merecen esas declaraciones? Son declaraciones falsas, patéticas, de un señor que ha estado en todo momento viviendo en la Casa Blanca en una realidad paralela, una persona absolutamente egocentrista, egoísta, y lo peor de todo esto es que probablemente se crea sus propias mentiras. Eso no es cierto en absoluto y probablemente jamás ha habido un presidente peor en la historia de Estados Unidos, si me quedo corto, pero particularmente para las minorías, para los hispanos y afroamericanos de Estados Unidos han sido los grandes perdedores de los últimos 4 años de gestión pésima y casi criminal del presidente Trump. Todos esos saqueos y manifestaciones, Trump ha llegado a hablar incluso de escoria, refiriéndose a las personas que se han manifestado. Sí, y una vez más, no refleja la realidad y la idiosincrasia de lo que está pasando en Estados Unidos. Estos no son un grupo de afroamericanos que salen a la calle a protestar. Cuando vemos la composición de las ya cientos de miles de personas que salen todos los días a lo largo y ancho del país, te das cuenta que son blancos, negros, latinos, hombres, mujeres, jóvenes, mayores. Esto es un verdadero movimiento civil, o sea, es un ejercicio de sociedad civil como no se veía en Estados Unidos desde los años 60 con los movimientos de los derechos civiles de los negros, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con 4 años, probablemente tenga mucho más que ver con los últimos 30 años de abuso por parte de los departamentos de policía de Estados Unidos, una policía que se ha ido militarizando desde el 11 de septiembre, donde es normal que los departamentos de policía de un municipio pequeño reciban subvenciones millonarias para que compren equipo militar. O sea, te hablo de gases lacrimógenos que no se deberían utilizar con los ciudadanos, te hablo de armamento pesado, o sea, tanquetas de guerra. O sea, y esa actitud y aislamiento de la policía se ha visto a lo largo de los últimos años manifestado en abusos continuos, en asesinatos y sobre todo en una impunidad casi te diría que drástica, ¿no? Porque hemos llegado aquí no por casualidad, hemos llegado aquí porque se han ido matando a cientos y cientos, miles de personas en los últimos años. Y esta administración en particular, en los últimos 4 años, pues ha tenido un impacto muy negativo en la comunidad afroamericana desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de quitarles oportunidades de desarrollo y sobre todo que ha ido fomentando el racismo. O sea, el racismo en Estados Unidos es un problema latente que es parte del ADN de la cultura norteamericana. Yo llevo 32 años en ese país. Yo he sido víctima del racismo en Estados Unidos y te digo que, oye, la verdad es que me siento absolutamente identificado con este movimiento social, que insisto, no es lo que se está viendo ni es solamente lo que parece decir el presidente Trump, de insultar a esta, o incluso hace 2 días en una manifestación pacífica enfrente de la Casa Blanca, él quería ir a sacarse una foto con una Biblia en una iglesia al cruzar la calle y literalmente mandó a los antidisturbios y a la Guardia Nacional a dar palos, o sea, literalmente, y a lanzar bombas de gases lacrimógenos, hiriendo a manifestantes jóvenes, inocentes, incluso había una gran concentración de curas y representantes religiosos que también sufrieron los abusos de la policía. Eso, francamente, es lo peor que ha pasado en Estados Unidos y, sobre todo, que creo que no representa los valores del pueblo americano. El presidente Trump está amenazando con no solamente no contener, sino que amenaza además con sacar al ejército a las calles. Es absolutamente ilegal y sería ir en contra de la Constitución norteamericana. La Constitución dice que las Fuerzas Armadas no pueden bajo ningún pretexto ni contexto intervenir en contra de la ciudadanía sin la previa autorización de los gobernadores. Ojo.
Entonces esto sería, y lo están diciendo todos los expertos legales en Estados Unidos, que sería absolutamente inconstitucional, y espero que no llegue a ese extremo. Cuando tienes a millones de personas que están dispuestas a jugarse la vida en mitad de una pandemia para salir a la calle y hacer todo lo posible para que se les escuche, probablemente tengan mucha razón. Insisto, son personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ciudadanos de todo tipo, profesionales y de todas las etnias, afroamericanos, hispanos, latinos. Probablemente haya mucho que hacer todavía. ¿Por qué el presidente no puede simplemente escucharlos y anunciar a través de una orden desde la Casa Blanca una auditoría de las prácticas absolutamente abusivas de la inmensa mayoría de los departamentos de policía de Estados Unidos, o lanzar un equipo de trabajo, crear un equipo de trabajo para que se analice la situación? Al fin y al cabo, la gente solo está clamando justicia. No tiene sentido que se sigan asesinando a cientos y cientos de personas todos los años por parte de la policía. Desde luego, yo creo que la ley y el orden es la excusa, pero es la forma democrática de protestar, es la forma democrática cuando esta comunidad lleva años y años de forma pacífica protestando, saliendo a la calle, movilizándose, incluso en el proceso político, y rogándole tanto a la administración federal como a los políticos y gobernantes que tomen cartas en el asunto, y no se hace absolutamente nada. Me parece que la situación actual, si bien no estoy en absoluto diciendo que oye, los asaltos, las agresiones físicas, nada de esto tiene sentido, desde luego, pero sí tiene todo el sentido las manifestaciones pacíficas, pero no representa a la inmensa mayoría de los americanos que queremos que el gobierno federal, que el presidente actúe de forma inmediata, con resolución, y ponga una solución al problema. Has llegado a decir que Trump está totalmente loco y que tiene una actitud irresponsable. De hecho, comentaste que Trump le importaba mucho esta pandemia hasta que se dio cuenta de quiénes eran los afectados, que no eran sus votantes, sino los hispanos y afroamericanos. ¿Sigues manteniendo esas declaraciones? Sin lugar a dudas, y por muy duras que parezcan, me temo que son ciertas, y ojalá no tuviera yo la razón. Pero si por algo se ha caracterizado el señor Donald Trump, es por haber actuado continuamente con claves electorales, siempre pensando en cómo sus decisiones iban a afectar a su base electoral, que es inamovible. Tenía un 42% de popularidad antes de la pandemia, por ejemplo, y sigue teniendo entre un 40 y un 42% de apoyo popular. No se ha movido, y esto es interesante porque si algo hemos visto a lo largo de la historia de Estados Unidos es que siempre, sin excepción, cuando ha habido una grave crisis de este tipo, me puedo referir como ejemplo al 11 de septiembre, a la crisis económica del 2009, al ataque en Pearl Harbor, la Segunda Guerra Mundial, siempre el pueblo norteamericano tiende a unirse, a formar un frente común, digamos, y apoyar al presidente. Y el hecho de que no tenga 20 o 30 puntos de ventaja ante Joe Biden viene a manifestar el hecho de que él sabe perfectamente bien que tiene una base electoral muy sólida, y todo lo que está diciendo, tiene todo que ver con cómo apelar y de alguna manera mantener contento a esa base electoral. Y cuando de forma reiterada le dice a los gobernadores demócratas, los acusa de ser irresponsables y les dice que deberían abrir la economía, porque sabe perfectamente bien que así los que sufren, la gente quiere ya una apertura. Lo fácil es, y la irresponsable, es decir, abra usted la economía y que muera quien muera. Pero si sabe que los que están muriendo en Nueva York, los que están muriendo en muchas de estas urbes donde se han concentrado los epicentros de la pandemia, son lugares donde principalmente habitan negros, hispanos, y la inmensa mayoría de estos estados son demócratas, para mí claramente es un ejemplo de no actuar con una visión general, una visión de Estado y una visión de lo que es mejor para el país, independientemente de que en algunos estados él sepa que lo tiene perdido. Podríamos hablar también un poco sobre la gestión del coronavirus en España, situación del turismo actual en el país y también en las islas, ya que tú eres originario de las Islas Canarias. ¿Cómo ves la situación en la nueva normalidad en el país y la posible recuperación económica en España? Yo, más que hablar de una nueva normalidad, yo diría que tendremos que hablar de una nueva realidad. ¿Por qué digo esto? Porque, en mi opinión, esto ha sido un grave golpe para la economía española.
Creo que nada volverá a ser igual, esto marca un antes y un después, hasta cierto punto hacía falta, me atrevería a decir, un reset, o sea, un control alt delete, como dicen los americanos, tenías que, ese modelo económico basado en un capitalismo feroz, injusto y absolutamente derrochador y no sostenible, no tenía cabida, y yo creo que quizás esto sea una buena oportunidad para hacer las cosas bien, ¿no? Habiendo dicho eso, me temo que España va a sufrir mucho en los próximos años, las cosas van a ir a peor antes de ir a mejor, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque esto es una grave crisis económica sin parangón, en mi opinión, y luego los países que más van a sufrir son los países como España, que principalmente dependen del sector turístico y sector servicios, y esos son los que más van a tardar en recuperarse. Por consiguiente, tenemos que ser la mala noticia de todo esto es que va a ser un golpe muy duro, que van a haber muchos perdedores en la economía española. La buena noticia es que estoy convencidísimo de que esto representa una oportunidad para diversificar nuestra economía, para salir de esto con una visión mucho más largoplacista. Por ejemplo, creo que el gobierno, independientemente que sea izquierda o derecha, el actual o el que venga después, probablemente le dé mucha más importancia a todo lo social, a la calidad de vida, a la sanidad, a la educación, a los espacios abiertos, a los parques, o por supuesto algo tan sencillo e importante como es la sostenibilidad, ¿no? Yo desde luego no veo ningún político a corto plazo saliendo a la calle en España a decir, oye, qué bien, vamos a recortar el gasto público en sanidad o el gasto público en calidad del aire, por ejemplo, ¿no? Eso es bueno, porque desde luego en nuestro sistema, en nuestra economía tenía una serie de defectos de diseño muy, muy considerables y ojalá que de aquí salgamos reforzados. Es uno de los 100 líderes hispanos más influyentes en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo podríamos reconvertir la economía de manera sostenible? Muchísimas gracias por esa pregunta, porque creo que es muy, muy importante. La inmensa mayoría de las personas tienen una memoria prácticamente nula cuando se trata del medio ambiente desde un punto de vista ético y moral. Y te soy muy sincero, ojalá pudiera decirte lo contrario, pero es la triste realidad. Sin embargo, la gente lo tiene muy claro, y desde luego creo que después de esta pandemia más claro que nunca, que les importa el futuro de sus hijos, les importa la calidad del aire, les importa la salud y la sanidad, les importa vivir en ciudades que sean sanas, con espacios amplios, verdes. Entonces yo creo que el debate tiene que ser totalmente distinto. Vamos a tener que invertir trillones de dólares en los próximos 2-3 años en la recuperación y en los planes de estímulo económico. ¿Por qué no imponer de manera inmediata que esos sectores estratégicos de nuestra economía, si van a recibir fondos públicos, tengan a cambio que llevar a cabo una serie de o que tengan que incorporar una serie de requisitos de sostenibilidad? Si vamos a tener que salvar a la industria de las aerolíneas, vamos a exigirles que cambien a combustibles menos contaminantes, que implanten planes de eficiencia, que apuesten por la tecnología, la innovación, que piensen en planes de contingencia, planes de futuras crisis que van a venir también y que probablemente tengan todo que ver con el cambio climático, puesto que la comunidad científica lleva 30 años, llevaba 20 años diciéndonos que venía una pandemia, que no estábamos preparados, no hicimos nada al respecto, pero es que lleva 30 años diciéndonos que vienen una serie de catástrofes medioambientales que nos van a afectar a todos por igual, independientemente de donde vivamos en el mundo. ¿Por qué no escuchar a la ciencia? ¿Por qué no aprovechar esta crisis para la que debimos haber estado preparados? No escuchamos a la comunidad científica y a la aplastante evidencia científica, no cometamos el mismo error de cara a esta gran oportunidad que se presenta, los planes de reconstrucción nacional. Pidámosle a las empresas que incorporen medidas, porque apostar por la sostenibilidad significa apostar por la innovación, por el empleo de calidad. ¿Qué tipo de empleo genera este sector? Genera empleo que no se te va mañana a China, que paga buenos salarios, que requiere de una formación continua, educación continua. Ese es el tipo de empleo que tienes, que quieres. Es el tipo de actividad económica por la que deberíamos todos apostar en este nuevo modelo, este nuevo orden mundial. O sea que ojalá la sostenibilidad sea ese eje central bajo el cual se apueste por la recuperación económica, no solamente de España, de Europa. Angela Merkel ya ha anunciado el Green Deal o el plan de recuperación económica verde para Alemania, Portugal ha hecho lo mismo, Italia está desarrollando un nuevo plan también basándose en la oportunidad que representa de combatir dos frentes, las pandemias y desde luego
el cambio climático. La contaminación atmosférica causa entre 6 y 7 millones de muertes prematuras al año y que si seguimos así, en 2030 se espera, atención señores, que 100 billones de personas pasarán a la pobreza extrema de manera directa por el cambio climático y acabaremos teniendo una nueva realidad y unos problemas muy similares a los que tenemos hoy en día con la pandemia, ¿no? Las cifras del Banco Mundial al respecto, avaladas por estudios científicos, dicen efectivamente que ya este año, o sea, en el año 2020, tendremos en el mundo, aparte de las víctimas del coronavirus, tendremos a entre 19 y 20 millones de refugiados climáticos. Este año, en el 2020, van a morir entre 6 y 7 millones de personas de forma prematura como consecuencia directa del cambio climático. Y efectivamente, dentro de 10 años, para el 2030, habrán al menos 100 millones de personas en pobreza extrema como consecuencia del cambio climático. Eso está ocurriendo ahora. Y por último, te diría que existe una correlación directa entre esta pandemia del coronavirus y el cambio climático. El último informe científico que se acaba de publicar dice algo francamente sorprendente, y es que en la zona donde se desarrolla esta pandemia, en China, es una zona que ha venido durante los últimos 30 años creciendo de una forma desorbitantemente y alarmantemente rápida, donde los hábitats de los animales salvajes se han visto interrumpidos. O sea, hemos ido creciendo tanto económicamente en esa parte del mundo que hemos destrozado los hábitats naturales de los animales salvajes, incluyendo el de los murciélagos. Hemos eliminado a los depredadores naturales de los murciélagos y por consiguiente hemos estado ahora conviviendo los seres humanos con los animales salvajes, aumentando de forma exponencial la transferencia de los virus de los animales salvajes a los animales domésticos y, por consiguiente, a los seres humanos. Entonces, esto no era casualidad, nos venían avisando de esto. La otra evidencia científica muy alarmante que nos debería invitar a reflexionar sobre cómo hemos llegado aquí es el hecho de que existe una correlación directa entre la calidad del aire en los grandes centros urbanos y la mortalidad del virus. Y tiene todo el sentido del mundo. En un sitio como Madrid es el ejemplo perfecto, y Barcelona. Han sido las dos ciudades más afectadas por el coronavirus, pero también, sorprendentemente, y no es coincidencia en mi opinión, es donde más enfermedades respiratorias existen, porque la gente, en Madrid, por ejemplo, es la ciudad más contaminada de toda Europa. Si la gente tiene problemas respiratorios porque no puede respirar y se contagian de un virus, las probabilidades de morir son exponencialmente mayores. O sea que hay una causa común entre el cambio climático y el coronavirus, y luego la capacidad de reacción también se ve afectada por el cambio climático. Seamos conscientes de lo que está ocurriendo, escuchemos a la comunidad científica que nos está diciendo una y otra vez que se avecinan nuevas pandemias causadas por el cambio climático y se avecinan nuevas catástrofes causadas por el cambio climático. Deberíamos estar mejor y más preparados. Las pequeñas acciones también suman. Creo que también deberían las personas individualmente en su día a día aportar ese granito de arena de una manera consciente, teniendo un consumo consciente, reciclando. Absolutamente de acuerdo contigo en cuanto a que la gran diferencia está en las manos de las personas. Los actos individuales y su suma son los que cambian la historia, cambian el curso de la historia, ¿no? Sin embargo, yo creo que ya no valen cambios simbólicos y pequeños de reciclar yo como individuo. Porque yo, por ejemplo, puedo tener un coche eléctrico, no contamino, como y consumo de forma responsable, pero soy la excepción y soy quizás uno de cada 100.000. Eso ya no vale. Creo que hay dos formas de actuar de forma individual que sí tienen un impacto directo en que las cosas mejoren. Tenemos que aprender a votar mejor y comprar mejor. Y empiezo con la segunda. Tenemos que ser conscientes de nuestras decisiones de compra y recompensar y castigar a aquellas empresas que no sean responsables con el medio ambiente y que no tengan una actitud responsable y que sean parte de la solución. Lo cierto es que el 92% de los consumidores, según un estudio reciente de análisis de hábitos de consumo a nivel mundial, el 92% de los consumidores, si le das a elegir entre dos productos o servicios en igualdad de condiciones y precio, el 92% prefiere comprar un producto ecológico responsable con el medio ambiente. Las empresas deberían escuchar al consumidor y darle lo que quiere. Y en segundo lugar, tenemos que aprender a votar mejor. Basta ya de votar por personas que no sean responsables con sus actos
que estén pensando con una visión cortoplacista, pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Aquel que es un buen político debería estar asesorado de los científicos, debería escuchar la aplastante evidencia al respecto que existe sobre las repercusiones catastróficas que se avecinan causadas por el cambio climático. Entonces, hasta cierto punto es culpa nuestra y tenemos a los políticos que nos merecemos. Entonces, yo simplemente sí estoy de acuerdo contigo en que hace falta una mayor responsabilización del ciudadano, pero por otro lado creo que ya es tarde para hacer cosas simbólicas e individuales. La actuación individual tiene que ser a la hora de comprar y a la hora de votar. Presides la Fundación Advanced Leadership, una institución americana sin ánimo de lucro cuya misión es capacitar a la próxima generación de líderes a través del desarrollo de habilidades profesionales para aumentar su competitividad como agentes de cambio de la sociedad. En Estados Unidos a los jóvenes les encanta emprender, pero en España la mayoría, como bien dijo Antonio Banderas, quieren ser funcionarios. ¿Por qué en España nos resistimos al emprendimiento? Mira, yo creo que es una diferencia cultural y las estadísticas son alarmantes. En un informe que publicó el Barómetro de la Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid hace unos años, decía que aproximadamente, si no recuerdo mal, solo el 12% de los estudiantes universitarios, ya no te hablo de la población en general, solo el 12% de los estudiantes universitarios quería ser emprendedor en algún momento en su vida. 12%, ese número es del 74% en Estados Unidos. Hay una gran diferencia cultural y creo que los jóvenes en sus casas han oído siempre o han mamado, entre comillas, siempre ese discurso de que, hijo mío, tienes que ser funcionario, buscarte un trabajo fijo, ¿no? En un mundo que ya ha cambiado, o sea, se ha marcado un antes y un después y ese barco ya zarpó. Yo creo que los jóvenes tienen que estar pensando, sabiendo hoy que los trabajos del mañana van a ser muy distintos al de hoy, que esa estabilidad laboral ya no va a existir, pero tampoco debería existir. Y por consiguiente creo que es un tema principalmente cultural y que me preocupa, ¿no? Habiendo dicho eso, una buena noticia de todo esto es que hoy en España tenemos a la generación más y mejor formada en la historia de nuestro país. Lo que falta ahora es crear las condiciones propicias para que más jóvenes puedan asumir riesgo, para que pueda florecer la innovación y el espíritu emprendedor como esa fuerza motriz que es para fomentar el desarrollo económico de nuestro país. Y espero que en esta nueva fase de nuestra historia, en esta recuperación económica de España post-COVID, se fomente mucho, mucho, mucho más el espíritu emprendedor de los jóvenes, porque son y han sido siempre a lo largo de la historia el motor del gran desarrollo económico, de la prosperidad económica, y no solamente en Europa, sino en el mundo entero. Totalmente, un momento de cambio a todos los niveles, pero como bien dice Juan, sí es igual a oportunidad para crecer de forma sostenible, para ayudar al medio ambiente, para emprender, reinventarse, encontrar nuestro sueño, nuestra vocación, nuestra misión. ¿Nos podrías dar algunos consejos sobre cómo liderar nuestros propios sueños? Ya que tu último libro se llama Soñar es poder. ¿Cómo podemos soñar y cómo podemos conseguir? Pues yo he tenido la inmensa fortuna de haber trabajado con grandes personalidades mundiales, mujeres y hombres, desde Barack Obama, Hillary Clinton, Ted Kennedy, y me considero me considero inmensamente afortunado por ello. Y a lo largo de esta carrera he ido intentando sacar lecciones que fuesen extrapolables para todos, ¿no? Y he encontrado 3 ideas que para mí son fundamentales a la hora de entender por qué les ha ido tan bien a estas personas con las que he tenido el honor de colaborar y trabajar, ¿no? Te diría que en primer lugar son todas personas que sienten una inmensa pasión por lo que hacen. Mi madre tiene una frase muy bonita que todos conocemos, que dice: encuentra un oficio por el cual sientas pasión y no volverás a trabajar un solo día más en tu vida. Y yo me lo creo, la verdad, porque he tenido esa fortuna de haber hecho siempre lo que me gusta. Me levanto con una sonrisa en la cara y me acuesto con una sonrisa porque tengo esa inmensa fortuna de sentir pasión por mi trabajo. La segunda observación, que también se convierte en una recomendación, es que la inmensa mayoría de estos líderes, por no decirte todos con los que he trabajado, estaban dispuestos a asumir riesgo continuamente y no le temían al fracaso. Y para mí eso es esencial. No significa en absoluto que siempre les salieran bien las cosas, pero sí que aunque les salieran mal, estaban dispuestos a reinventarse, a volver a intentarlo. O sea, esa actitud y filosofía de vida de asumir riesgo y luego cuando te equivocas, pues no pedir perdón ni tenerle miedo al fracaso.
diría que sería la segunda observación o recomendación a los que nos están oyendo. Y la tercera probablemente parezca poco intuitiva, parece a lo mejor romántica o poco realista, pero te doy mi palabra que de las tres es para mí la más importante y estoy absolutamente convencido de la importancia que tiene buscar siempre la forma de devolverle a la sociedad, a la familia, a tu comunidad, a tu país, saber y entender que no existe el éxito individual. Nadie llega a lo que llega en la vida de forma individual o porque son muy buenos. Llegan casi siempre a hombros de otros, de sus padres que se han sacrificado por ellos, de sus familiares, sus mentores que hemos encontrado a lo largo del camino. Y yo creo que eso es importantísimo, porque si lo reconoces, por consiguiente, sientes inmediatamente una obligación o una responsabilidad por devolverle a la sociedad parte de lo que has recibido a lo largo del camino. Esas tres serían mis ideas en cuanto a qué podemos hacer para ser más felices, incluso, ya no solamente que te vaya bien en la vida. Creo que cuando das, recibes, y eso yo lo he visto a lo largo de mi carrera con personas que una y otra vez ayudaban a los demás y al final siempre les iba mejor a ellos, profesionalmente y personalmente. O ese tipo de personas que están siempre viviendo la vida de una manera apasionada, sabiendo que son unos privilegiados, porque están agradecidos por todo lo que han recibido, ¿no? Y esa idea de asumir riesgo es algo fantástico, no es para todos, pero cuando te acostumbras a entender que el mundo es un mundo cambiante, que el mundo no es siempre predecible y que por consiguiente, ya que estamos aquí de paso, ¿por qué no vivir asumiendo riesgo continuamente? Riesgo calculado, desde luego no estoy fomentando la irresponsabilidad ni mucho menos, pero no fomentar una vida conformista, yo creo que esa es la clave. Totalmente. Aquí en Ananda hablamos mucho sobre la actitud para poder ser mejores personas y al final todos lo que queremos es ser más felices. Y bueno, pues para parte de la felicidad, por supuesto, es la labor que desempeñas. ¿Dónde podremos conseguir tu libro o formar parte de esa fundación? ¿Piensas abrir también en España algún tipo de fundación? Cuéntanos. Sí, nuestra fundación es una fundación norteamericana, tiene su sede en Washington, pero operamos ya en 10 países. También tenemos una oficina bastante activa en Madrid. Como fundación nos dedicamos a identificar a jóvenes profesionales que acaban de terminar su carrera universitaria y que han mostrado potencial de liderazgo. Una vez que los identificamos, los enviamos a trabajar y adquirir experiencia laboral en Estados Unidos. Y la idea es que si encontramos a una chica economista brillante, la mandamos a trabajar al Banco Mundial, al Fondo Monetario, o una periodista, mandarla a trabajar a CNN o a un sitio donde pueda poner en práctica sus conocimientos, pero sobre todo adquirir experiencia laboral, que es lo que luego va a marcar la diferencia. Y mientras están en esas prácticas laborales, le asignamos un coach, le asignamos un mentor y pasan por un programa de liderazgo en el que les enseñamos habilidades de liderazgo o estas habilidades blandas, a hablar en público, a liderar equipos, a motivar a la gente o algo tan sencillo como hacer una presentación efectiva, ¿no? Porque estas son las habilidades que luego marcan la diferencia, esa visión de la preparación o la formación meramente académica, yo creo que tiene los días contados. En el siglo XXI tienes que saber hacer algo y tienes que saber comunicar y tienes que conseguir tener una actitud positiva y eso es lo que intentamos enseñar en estas prácticas laborales. Y luego los devolvemos a sus países como agentes de cambio en la sociedad, bien sea en el mundo laboral, empresarial, político o social. Y creemos que esa es la mejor forma de cambiar el mundo, con gente que efectivamente quieran adquirir las herramientas necesarias para convertirse en verdaderos agentes de cambio en la sociedad. El libro está agotado, hubieron 2 ediciones y se podría encontrar probablemente en versión digital en Amazon o cualquiera de las plataformas que venden libros, pero ya me temo que ya no quedan copias físicas. Pero lo importante para mí es que quizás la gente haga un acercamiento a la fundación y que de alguna forma u otra podamos colaborar con todos aquellos que quieran arrimar el hombro y aportar su granito de arena. ¿Cómo es trabajar con Barack Obama? Mira, yo conocí a Barack Obama cuando era candidato a la presidencia. Yo había estado trabajando en la campaña de Hillary Clinton, fui uno de sus primeros empleados, digamos, cuando ella era la candidata inevitable. ¿Recordáis? El 2x1, su marido, el reconocimiento de marca y de imagen que teníamos todo el apoyo del Partido Demócrata y demás. Me aparece un señor negro que se llama Barack Hussein Obama, después del 11 de septiembre, encima sin dinero, sin reconocimiento, y nos arrebata la nominación del partido en las primarias, ¿no? Y eso para mí fue un
despertar, digamos, pero tuve la inmensa fortuna de que Barack Obama me invitara a formar parte de su campaña y fue ahí donde lo conocí. Y te digo esto porque tuve la fortuna de verlo antes y después de ser presidente y no cambió su esencia, y eso es lo que verdaderamente admiro de él. Se sentía igual de cómodo, dándole un saludo cordial al señor que le limpia la oficina, y hay una famosa foto de él saludando al señor de la limpieza, dándole high five, ¿no? chocando la palma de la mano con él, o hablando con un jefe de Estado. Y yo creo que esa calidad humana es lo que verdaderamente le caracteriza como un gran líder. Más allá de que, por supuesto, creo que es uno de los comunicadores más elocuentes que hemos visto en el mundo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Aquellos que nos ven, podéis encontrar a Juan en juanverde.net y saber más sobre su fundación y sus proyectos. Ananda, muchísimas gracias, felicitaciones por tu canal y nada, que sigas con tantos éxitos, y ha sido un placer colaborar. Igualmente, un abrazo.